Bueno, vamos a continuar con la presentación del testimonio, ¿verdad? Y llamar a los fraternos, que hay unos aparatitos también ahí, que me escapa esto, que son muy importantes, como lo son los celulares, pero también es distractor, ¿verdad? Y si tienen alguna llamada, la pueden ir a realizar afuera. Bueno, el testimonio de esta noche, su nombre es Francisco Argueta Granados. Su edad es 48 años. Estado civil, casado. Profesión u oficio, comerciante. Domicilio Cockland, Jesús de Otoro. Capítulo al que pertenece, capítulo Cockland de Jesús de Otoro. Su cargo actual es presidente. Tiempo de pertenecer a la organización APINEC son 18 años. Su número de teléfono es el 8796-2809. Tiene 3 hijos. El número de teléfono lo damos por si alguien se ve identificado con él en el testimonio, pues puede tener una comunicación con él, ¿verdad? Para el que apunta es el 8796-2809. Y lo demás, pues él en 45 minutos nos va a contar cómo estaba su vida antes, cómo ingresó a la organización y cuáles son los milagros que Dios ha hecho en su vida, ¿verdad? Recibámoslo con un fuerte aplauso. Bienvenido, ¿verdad? Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Pues vamos a dar, como dicen, inicio con nuestro relato. Aquí pues son 45 minutos. Que Dios nos ayude pues a poder compartir esta experiencia con ustedes. Como ya dijo el fraterno, ya dio mi nombre. Soy el mayor de 6 hermanos de un segundo matrimonio. Mi papá pues bueno, dejó su primera esposa, y es así como se robó a mi mamá. Y de ese fruto yo soy el primero. Y fíjense que hasta ahora me vengo a dar cuenta fíjense que los hijos que son fuera del matrimonio son bastardos. Miren que ahora, bendito Dios, estoy ya conozco de Dios, pues a mí ya no me va ni me viene, no me aflige esa palabra. Pero yo antes escuchaba la palabra, pero no entendía que era bastardo, hasta ahora. Pues miren, soy el resultado, como les digo, como 6 hermanos. Quiero compartir que yo soy asentado en el municipio de Santa Ana La Paz, la gente que soy santaneco. Mi papá, pues allá por el 76, se fue para Jesús de Otoro. Allá mi papá fue a iniciar otra nueva vida. Y ahí pues empecé a conocer yo lo que es vivimos en el campo. Mi primer hogar, ¿sabe qué fue? Hay algunos que no saben qué es eso. Mi primer hogar fue una galera donde se fabrica el dulce. Esa fue mi primer casa. Y ahí pues mi papá era muy inteligente, era un hombre muy valiente. Se hizo una casa con horcones, pero siempre carecíamos de una cama donde dormir, porque en esta cama muchas veces pues dormíamos mi madre en una cama, pero la casa no crean que tenía varios cuartos, la casa era un solo salón. Lo que la dividían eran unos canceles, imagínense. Bueno, muchas veces cuando era niño yo recuerdo que mi padre me decía que nos acostáramos a los pies de él para calentarle los pies. Yo siendo un niño de unos 6, 5 años, recuerdo aquellos pies que le abrazaba los pies a mi padre. Mi padre era un hombre muy espigado, que me calzaba 42. Era bien espigado mi papá. Y teníamos que abrazarlo para calentarle, porque ya mi padre era un hombre ya mayor de edad. Aquellos pies que eran una barra, como dicen. Ustedes los que agarran una barra en la mañana para hacer agujeros, saben cuando aquí es helado, cómo amanece una barra de congelada. Así eran sus pies. Así fue nuestra niñez. ¿Y sabe qué? Yo recuerdo que en aquellas camas, antes no había pisos de cemento, sino que eran así, a pura tierra. Miren, desgraciadamente, como dicen que cuando una desgracia llega, no llega sola.
Miren, ahí había plagas, pulgas, habían talajes, habían chinches. O sea, nosotros convivíamos con todas esas plagas. Y las camas no eran de colchón como ahora, va, que uno va y duerme, va, que va a dormir en cualquier cama, va, en Quinzay, no sé qué marcas eran ahora, va, de lujo. Miren, nosotros dormíamos en unas camas de petate y de cordeles. Algunos de ustedes no saben qué es eso, a veces no es bueno hablar eso porque no saben, va, de lo que les estoy hablando. Miren, unas camas de cordeles y desgraciadamente, como digo, llenos de plagas. Y aquellos animales con nosotros éramos unos niños de 6 años, éramos hasta desnutridos, ni siquiera éramos desarrollados. Y miren, aquellos animales los mordían la espalda, entonces le dábamos vueltas por otro lado, tal vez por el otro lado era mejor, los agarraban por el otro lado. Miren, era aquel plaguero. Teníamos que sacar aquel petate al sol para matar a aquellos animales. Se los digo, o sea, eso es lo que vivimos nosotros. O sea, yo les estoy contando de dónde venimos. De dónde venimos. Y no me avergüenzo decirlo, pues. ¿Sabe qué? Dormí en tabaco, otra cosa que aquí no sabe qué es eso. Yo dormí en tabaco. Yo recuerdo que una vez subiendo en una escalera, qué bueno que decir una escalera. Las escaleras eran de un árbol rollizo y le hacían unas escalas como cuando se suben las gallinas, ¿va? Que los que viven en los campos les hacen escaleras para que suban. Yo recuerdo que una vez no se quería levantar una hermana y dormía arriba. Y me dicen que antes echarle agua a Julana para que se levante. Allá iba yo bien mandado, miren, subiendo por aquella escalera. Apenas iba asomando cuando me pone aquella patada. Abajo. Pero como nosotros éramos unos cabros, ¿va? Realmente, nosotros, la gente del campo, éramos así, pues sí. Éramos los del gato que nos daban una patada, nos tirábamos de cabeza y caíamos parados. Bueno, así me crecí. Mi padre pues tenía sus animalitos, su ganadito, era un hombre muy anheloso. Él se dedicaba al ganado acá y lo mismo va a hacer allá. Yo recuerdo que cuando yo tenía unos 6 años, mi padre estaba ordeñando una vaca en buena mañana. Y yo siempre me iba a acurrucar allá a ver a mi papá cómo ordeñaba aquella vaca. Qué bonito, le jalaba las tetas a aquella vaca. Y decía yo, qué bonito cómo mi papá hace eso. Y me dice un día, vení a ayudarme, me dice. Le digo yo, lo más fácil que yo puedo decirle, no puedo. Bueno, me dijo, si no lo haces, no te voy a enrejar en la pata de la vaca. Entonces cuando mi padre dice eso, y mi padre no crea que solo andaba hablando por hablar, no, que era un hombre serio. Era el que lo iba a hacer, pues. ¿Y sabe qué hice yo? Ahí sí agarré valor y agarré aquel ternero, mire, y me lo llevé a la mano de la vaca. A esa edad yo empecé a enrejar terneros. Porque me gustaba beber la leche así como salía, caliente también. Miren, cosas que pasaron, por una parte, de repente eso nos dio una buena experiencia, pues que la vida no es todo, como dicen, no todo es color de rosa. Pero miren que mi papá empezó a enfermar y enfermar, a tal grado que mi papá le detectaron un cáncer de próstata. A mi padre le llevaron a un hospital y yo siempre caminaba con mi padre, donde quiera que él andaba, yo andaba con él. Él tenía un caballo que recuerdo que de aquí se lo llevó de Marcada y ese caballo lo tenía en eso de toro. Y él ensillaba aquel caballo con su montura y yo el anhelo mío era andar agarrado detrás de la montura, ¿va? Y él montado con sus amigos. Y ese era el anhelo mío. Mi padre, aunque yo era un niño de 6 años, 5 años, él me aconsejaba. Pero muchas veces que yo como niño, si este viejito, decía yo en mi mente, este viejito me aburre a mí. Me caía como mal, dice, que me estuviera aconsejando. Pero si yo hubiera sabido que mi padre, cuando yo tenía 10 años, iba a partir de este mundo, yo hubiera secado todo. Pero, como les digo, no se sabe, ¿verdad?, por qué yo era así. Mire que yo fui a la escuela, cuando entré a primer grado, me pegaron un leñazo, o un garrotazo, como se dice, y no creen que fue con un garrote seco. Me dieron con un garrote verde en esta parte, y caí al suelo, caí muerto. Me lo atravesaron, como dicen, entre aquí, entre oreja y sentido. Caí muerto. Me retiraron de la escuela. Era una muchacha, que antes las muchachas tenían 16 años y eran bien fuertes, ¿va? Cuando la persona es bien desarrollada era tan maña, ¿va?
Y yo era un niño, como les digo, chupado de los talajes, de las pulgas. ¿Y de qué nomás? Ella no, ella vivía en casa buena, era la gente pudiente, vivían en casas de piso. Y aquel leñazo yo caí muerto allá. Cuando me desperté, yo desperté llorando. Pero ¿sabe qué? Yo no lloraba de dolor. Lloraba de resentimiento. Desde esa edad había malos pensamientos en mi cabeza. Ya desde esa edad yo tenía venganza. Me trasladaron a otra escuela. En aquella escuela pues fue tremendo. Pero ¿sabe qué voy a recordar? Que recuerdo que estando en primer grado, yo recuerdo que la maestra pues nos ponía tareas a todos los de los grados, porque también estábamos, algunos recuerdan que antes las escuelas eran bien humildes también, no tenían varios módulos como ahora. Antes en un solo salón como aquí, estaban todos los grados, primero, segundo, tercero, ¿verdad? Y me acuerdo que esa vez, yo recuerdo que cuando yo estaba en esa escuela, los que iban a salir de sexto eran como 6. Y yo estaba como en primer grado, pues la maestra puso los exámenes. Y sabe que cuando la maestra termina el examen, yo saqué 100%. Y ella levantó aquel examen y lo mostró a todos los grados. Miren a Francisco, es lo que sacó, 100%. Miren qué bien me sentí. Miren, una vida tremenda. Mi padre pasaba peleando con mi mamá. Mi padre castigaba a mi mamá como que era una hija. Yo estuve, como les digo, después de que me pegaron ese golpe en la escuela, en el lugar donde yo vivo, me trasladaron a otra escuela de otra comunidad. Yo viajaba a pie, chuñe. Yo recuerdo que una vez para un 15 de septiembre, mi mamá me logró comprar nada más un pantaloncito y una camisa, pero chuñe. ¿Y sabe qué? Marchamos, recuerdo ese 15 de septiembre, en un pedrero, miren, le habían tirado de un material a la calle, y una que la piedra es negra y que tiene unas puntas. Y decían, vive la independencia, decían, viva, yo dándole, miren, con los calcañales. Yo les juro cómo me enterraban aquellos pedreros en la calle internacional que iba de Jesús de Otoro, de la Esperanza, hacia Cihuatepeque. Ahí estaba yo. Algunos que ya creo que pasaron por esa calle, y a mí se me enterraban aquellas piedras. Pero era feliz. Era normal. Cuando yo regresé, recuerdo nuevamente de esa escuela, y vine acá a la otra escuela, que me habían pegado el garrotazo, porque volví nuevamente a esa escuela. Ya había salido la muchacha, ya vine más grandecito. Pero ¿sabe qué? Yo ya tenía un pensamiento diferente. Yo ya salí un niño agresivo y decidido a que nadie me volviera a tocar. Fuera de la edad que fuera. Solo estaba esperando que me tocaran. Entonces me volví agresivo, ese era yo. A tal grado que fíjense que mi papá, aquella enfermedad fue tan grave que se lo llevó, aquel cáncer. Yo recuerdo que fue duro para mí porque a mi padre muchas veces, después de andar juntos, yo lo veí que se ponía triste. Cuando él iba a orinar, él orinaba pura pus. Y mi padre era un hombre bien valiente. Fíjense que mi padre lo llevaron al hospital y ya no le paraban bola. Y dice que les dijo, mejor llévenme para mi casa, quiero irme a morir entero, que les dijo, pero no quiero que me vayan a tasajear aquí en este hospital. Entonces le hicieron caso y a mi padre lo trajeron para la casa. Y es ahí donde empiezo a ver el padecimiento de mi padre, que muchas veces él del dolor ya no quería estar en la cama, se levantaba al solar. Y mi padre, mire, se daba vuelta para allá, se daba vuelta para acá. Y yo, mira, ¿qué? Y no puede ayudar a mi padre. A tal grado, pues, que mi padre al final tuvo que agarrar cama porque ya no había de otra. Yo les digo que las camas eran de petate, unas camas tan que si uno esté como sudado se le pegaba el... ¿Ah? Sí. Se le pegaba el petate. Y miren que mi padre empezó a tener llagas, tanto tiempo estar en aquella cama. Miren, mi padre empezó a ponerse delgadito y cada vez más.
Y todo el mundo empezó a ver que mi padre padecía bastante. Y llegaban, fíjense, porque mi padre era un hombre muy honrado, muy querido por su humildad. Y aquel gentío llegaban y decían, don Marcos está bien mal. Y mi padre ya empezó a perder, que ya no hablaba. Y entonces decían, pero es que él decía, tiene su esposa, tiene sus hijos, decían. Y yo creo que él lo que necesita, decían, es que se perdone con su esposa. Él, decían, necesita que se perdone con sus hijos. Y creo que el anhelo de él era, el anhelo de él, creo que era que llegaran sus hijos. Que llegaran sus hijos. Y miren, quiero decirles que tal vez ellos no creo que no querían venir, sino que antes, miren, viajar desde la frontera, hombre, si se descuidaba era hasta una semana. Eso que habían vehículos, pues, era caminando. Por fin llegó la esposa, pero quiero decirles que mi padre, ya por último, empezó a perder el habla, y por último yo recuerdo que mi madre llorando, porque mi madre era la que pasaba encima, a pesar de que era joven, pero ella pasaba encima ahí de mi papá. Y recuerdo que mi padre solo nos quedaba viendo, y se le rodaban las lágrimas, quizás de ver que yo era un niño de 11 años, y los demás, imagínense, éramos 6 hermanos, ¿cómo estarían los demás? Y de remate bien frondosos. Yo recuerdo que había una niña que todavía mi madre la chineaba, otro gateaba a aquel niño. Yo creo que para un padre debe ser difícil partir de este mundo y ver que deja a sus hijos pequeños. Porque creo que los padres, todos los padres, tienen un anhelo. Y miren que yo recuerdo que mi madre llorando le dijo, póngale la mano a sus hijos en su cabeza, échale la bendición. Y mi padre, como pudo, me colocó la mano en mi cabeza. Son cosas que es como que ahorita la veo. Y quiero decirles que mi padre, en ese momento, a mí me han dado una oración. ¿Qué sabía yo? O sea, yo ya empezaba a leer y me dieron una oración en un cuadernillo, un librito así. Óigame, pero ¿usted cree que yo estaba haciendo oración para que mi padre se pudiera morir? ¿Cómo se podría creer que yo iba a hacer oración para que mi padre se muriera? Pero yo hacía el mate que estaba leyendo, ¿sí? Aquella oración. Mi padre falleció. Y para mí fue como que yo quedé en oscuras. Para mí, primera experiencia de ver partir un familiar ahí, a mi esa edad, mis 11 años. Miren, pues quiero decirles que fui a la escuela. Fui a la escuela y bueno, yo iba a ser expulsado a mis 15 años. No me expulsaron, el maestro no me expulsó porque me dijo, no te expulso, me dijo, porque me das lástima, me dijo, sos moto de padre. Porque yo retaba hasta el maestro. Muchas veces me decían, te vamos a dar sin recreo. Yo me salía para afuera. Y ya estando afuera les decía que si querían que me fueran a traer. Ese era el tipo de niño, ¿ves? Miren, pero no sé, logré sacar, fíjense, por lo menos saqué la primaria. Pero ¿sabe qué? Yo ya saqué la primaria, pero yo ya venía arrastrando una maldición. A mis 11 años, yo ya había tomado la primera cerveza. Ya había pegado la primera fondeada. Y empecé ya era un fumador. Yo recuerdo que empecé a fumar. Empecé a fumar por un día de Semana Santa. Bueno, a propósito, acaba de pasar ahorita el verano. Recuerdo que andábamos en un río. Y entonces miró unos primos, yo, un hermano que era mayor de mí, que miraba yo que fumaban y que jalaban el humo. Y lo tiraban aquí. Y se hacían el puente con el humo, hasta vueltecita al lado del humo. Y recuerdo que les digo yo, ¿y cómo es que hacen ustedes para hacer eso? No, me dijo, es fácil. Mira, probá. Y me acuerdo que me dan aquel cigarro. Y empiezo a jalarle. Casi me atoró solo, pero se me fue aquel humo. Y con la misma malicia aquí me salió por la nariz. Pero dije yo, qué bonito cómo me salió el humo por la nariz. O sea, para mí había hecho un gran triunfo, pues. El haber jalado aquel humo y que me saliera por los hoyos de la nariz ya era, como dicen, un buen avance. Miren, sin saber que uno, miren, se va volviendo un basurero del enemigo, un instrumento de Satanás. Porque empieza por poquito hasta que termina. Yo nunca imaginé que a través de la bebida
yo iba a llegar a fondear. Yo nunca me imaginé que a través de la bebida me le iba a soltar a la policía, porque a mí me gustaba que me agarraran y les hacía una sola, mire, los dejaba limpios. Óigame, y una persona que no respeta a la autoridad, ¿cómo va a respetar a otra persona? Yo prácticamente, como les digo, ya llegué a punto de muerte. Fíjense que llegué a tener muchos problemas y no quería aceptar ni que a mí me hacía daño la bebida. Otros me decían que yo creo que es que vos te hace daño beber, me decían, porque es que vos cuando bebés no fumes. Porque eso es lo que te hace daño, se te va a la cabeza. O si no, me decían, no bebas revuelto, si bebés Yocarán, no bebas cerveza. Habían consejeros que me daban consejos cómo beber. Yo probaba, no. De una y mil maneras. Miren, sin darme cuenta que un día quien iba a afectar fue a mi esposa, a mis hijos, a crear traumas a mis hijos. Cree que para mis hijos, cuando ya empezaron ellos a tener, mis hijos cuando nacieron, ver que me montaban a la patrulla, para ellos se quedaban llorando. ¿Usted se imagina uno, en vez de aprovechar el tiempo, de abrazar a un hijo, de aprovechar el tiempo con él, perder el tiempo? No me daba cuenta de lo que estaba haciendo. Miren, yo llegué a perder zapatos, llegué a fondear, como les digo, a que me dieran culateadas, como les digo, pero a matarme. Y entonces, ¿sabes qué? Había rencor en mí. Y yo siempre decía, ¿quién sería el que se me lastimó más? Pero había algo que me decía, ¿y qué andaba haciendo yo ahí también? Si yo no hubiera andado ahí, decía yo, no me hubieran pegado esa culateada. Porque miren, después de trabajar, que me costaba tanto el dinero, con gran sudor, óigame, que lo agarren a patadas y a culatazos y que lo amarren como que es un animal y baile sobre de uno. Óigame, es tremendo. Hasta ahí llegué yo, a perder zapatos, a perder la dignidad, porque prácticamente yo siempre decía, tiene más dignidad que el hombrecito que vaya con aquellos zapatillos, con aquellas botillas, pero al menos días no bebe ni fondea, decía yo. Llegué a anhelar una vida, aunque sea humilde, pero tener dignidad. Pero yo había perdido eso. ¿Sabe qué? Uno es el hazme y reír de las personas cuando lo ven arrojado, cuando le pasan cosas. Yo recuerdo que iba a visitar a la familia y una vez me robaron los zapatos. Y qué enojado yo, decía, ¿quién sería que me los robó? Quisiera darme cuenta quién fue. Y nunca me di cuenta. Me pasaron tantas cosas. Y ya siendo un padre de familia. Qué terrible cuando yo llego a mi casa de visitar a la familia y voy llegando de ellos con un par de zapatos nuevos y con unos que tenían un agujero, fíjense, acá, porque en esos lugares calientes. Y esos zapatos les hacen agujeros para que respiren, para que sean frescos. Y cuando voy llegando a mi casa, raspado la nariz, lo primero, mi esposa asustada, ¿va? Dios mío, me dice, ¿qué te pasó? Me dice, que andas raspado. Ah, no, mira, le digo que ahí en la frontera, le digo, hay unas quebradas tan bonitas, que el agua es bien clarita, le digo que, como es cierto, yo sé nadar, ¿va? Yo me tiré muy tendido, le digo, y con días muy bajito, me raspé aquí, le digo. Dígame, qué necesidad, qué triste, ¿va? Que a veces uno, ¿cómo quiere defender? ¿Cómo quiere? Yo le decía que esos raspones eran porque me había tirado muy bajo nadando en el agua. Y los zapatos, me dice. Ah, le digo, no, mira, es que estaba bañando y estaban los zapatos en una piedra, le digo yo, y no sé cómo se me han rodado, le digo yo. Y fue ahí donde me tiré, bien bajito, buscando los zapatos, y ahí fue donde me raspé. Si los zapatos me los habían robado. Óigame, qué triste saber uno, lo clase de hombre que no es un hombre completo, no, un cobarde. Y en mi mente había algo que me decía, oh, que yo era un cobarde, que no valía nada. ¿Sabe que esa es la goma moral que dicen? Miren, pero ya un padre, ya con todos esos problemas, a veces problemas judiciales, que me iban a meter al presidio, porque acusaban que nosotros habíamos querido quemar unos locales por ahí en ese lugar, y que yo era el principal. Y quiero decirles que quien sufría era mi madre. Yo recuerdo que una vez mi madre va llegando a decirme que me fuera para la casa. ¿Sabe qué? ¿Con qué salí? Con unas piedras que ustedes no tienen idea de lo grande que eran. Cada piedra que yo agarraba con mi mano. No era yo, sino lo que yo el poseído que él andaba. Y me dijeron, bueno, hágale caso a su madre, hombre. Hágale caso a su madre.
Óyeme, qué tremendo llegar a desconocer a la autora de sus días. Y miren, así estaba mi vida, pero Dios es bueno. Mi esposa casi se muere de cáncer. Ya para el 2007, yo ya tengo mi hijo mayor de 9 años, el varoncito que le sigue de 7 añitos y mi niña de 5 años. Que esa niña, para el 2000, le dijeron a mi esposa que ella no podía tener, ¿verdad?, hijos conmigo porque ella le habían sacado, le extrajeron, ¿verdad?, su ovario izquierdo en el 2000 y que ella no podía dar a luz. ¿Y sabe qué? Yo no era de esos que era, como quien dice, yo no era tunante, yo no era así, solo era malicioso, ¿verdad?, con mis ojos. Pero no fui esa persona así, mire, que anduve mujereando, pero ganas no me faltaban. El problema es que quién me iba a querer a mí si yo caminaba, mire, todo juco, todo arruinadito. ¿Y sabe qué? Mi aspiración era ir a jugar billar. Mi aspiración era meterme en los yucaranes, que volar humo. Para mí eso era todo. Ahí llegaba, yo no quería salir lejos, yo no salía, yo no anhelaba salir a una ciudad, sino solo estar ahí, con tal de que hubiera donde beber, donde distraerme. Yo pasé años en eso, sin salir. Y sabe que la verdad que yo mismo no me daba cuenta que yo estaba obstaculizando el desarrollo del pensamiento de mis hijos. Mis hijos iban a la escuela, pero imagínense cómo podían ellos recibir clases, saber que un padre lo metían a la paila de un carro, que iba gritando. Fíjense que yo no me daba cuenta del daño que le estaba haciendo a mis hijos. Para nada. Muchas veces mi esposa lloraba, decía que si iba a ir de la casa, le digo, váyanse, yo quiero estar solo. Esa era mi mentalidad, estar solo. Yo decía, si soy carga para otros, si siente que soy malo, ¿por qué no se van? Y me dejan a mí solo. Pero una mujer guerrera, como les digo, luchadora, y aguantó todas mis impertinencias. Pero, como les digo, ya tenía 3 niños para el 2007. Aquella niña que no podía nacer, ¿verdad?, después del cáncer de mi esposa, ya tenía 5 añitos. Nació porque, como les digo, mire, mi esposa veía con un bolito que le decían, usted no tiene que tener relaciones con su esposa. Dígame, ¿qué educación podía tener yo? Mi esposa botó el pelo después de las quimioterapias que le pusieron en el hospital. Óigame, ¿cómo iba a ser una mujer que iba a estar para estar con marido? Miren, mi esposa quedó calvita. Miren, a mí me cayó una desgracia, una pobreza, después de tener una finca. Miren, caí en una situación, una depresión, y mi esposa, como les digo, quedó calvita. Y fíjense que una prima le mandó una peluca, fíjense, de Estados Unidos. En ese entonces pasaban a mandar cosas, y le mandó una peluca, y de remate era amarilla la peluca. Ay, más deprimido yo. Escucha, Dios, y mi esposa, qué bonito el pelo de ella, digo, porque era negrito y le caía hasta aquí, lisico el pelo. Y yo ahí le están dando una peluca y media colocha. Miren que yo en vez de caerme bien, más todavía. Ya no, porque yo a mi esposa no le tenía amor. Ella con aquella enfermedad llegó a quedar así, miren, el primer quimioterapia. Y yo decía, se me va a morir mi mujer. ¿Quién me va a hacer la tortilla? Decía yo, porque eso era lo que pensaba. ¿Quién era que me iba a seguir metiendo el lomo para seguir trabajando? ¿Pero para qué? Porque si yo era un hombre que yo, miren, yo me atenía a mis fuerzas. Miren cómo somos nosotros los hombres de orgullosos, ¿va? Que nos parece que todo el tiempo vamos a tener esa fuerza. Todo, miren, ese era un machismo que yo tenía. Yo pensaba que era de hierro, que a mí no me pasaba nada. Pero no sabía que era Dios que me estaba guardando. En el 2007 me hacen una invitación a esta organización. Y es así pues como llegamos a esta organización. Y ese día llegamos con mi esposa y mis tres niños, los 2 varoncitos y la niña. Y ese día vi que llegamos a una reunión allá. Y saben qué quiero decirles, que el testimonio de aquí lo llevaron de Marcana. ¿Y qué quiero compartir? Que qué bueno que haya llegado a una reunión como la que usted le invitaron solo hombres, hombre, donde ustedes sienten confianza.
Y ese día que llevaron ese testimonio que era de una lama, y un sobrino mío había llevado el testimonio de Jesús de Toro. Y como sabe qué pasa, sabe qué es lo que arrastra, es el ejemplo. Lo que arrastra es el testimonio. Yo a mi sobrino siempre lo veía un hombre con sus camisas manga larga, bien bañadito, bien guajeadito. Mi sobrino marcaba la diferencia en toda mi familia. ¿Sabe por qué? La diferencia no se marca por el dinero que tenga. La diferencia se marca por la disciplina. La persona habla con su manera de ser. Y yo era una persona que no tenía cuidados personales. Y para mí era difícil llegar a andar como una persona, como este varón. Pero eso fue lo que empezó a cambiar mi vida, cuando empecé a ver hombres que por lo menos tenían amor propio. Y yo decía, cuando yo ande así, lo hallaba difícil. Pero yo quiero decirle que lo que para uno es difícil, para Dios es posible. Yo pasé, les digo, fumé droga, músicas, tuve amigos que escuchaban, imagínense, unos géneros de música que no tienen idea ustedes. Y yo me la tiraba de listo. Pero realmente, un día llegué a esta organización. ¿Y sabe qué? Yo no llegué buscando porque no tenía casa. No tenía familia. Lo que no tenía era amor. Y yo sabe que era un hombre incrédulo. Llego a esta organización y cuando decían, somos la gente más feliz de la tierra. Ah, está buen mentiroso, te digo. La gente más feliz de la tierra. Yo me repetía aquello, digo, la gente más feliz de la tierra. Qué raro es. Mire, muchas veces cuando uno tiene rencor, cuando uno no ha perdonado, cuando uno siempre tiene cada mentalidad, ¿cómo va a ser la gente más feliz de la tierra? Óigame, yo cuando llego a esta organización, ¿cómo voy a ser la gente más feliz de la tierra? Miren, llegué con un vicio de alcohol. Saber que una vecina me había mandado a meter preso. 8 horas estuve, pero un varón me sacaron del libre, obviamente, acá a cárcel, pero salí con odio. Yo te miraba aquellos grupitos, decía, quiero comprar una casa y hacerle parejo, porque yo pienso que todos los que están ahí están en contra mía. Así tenía mi corazón, así tenía mi mente, con maquinaciones infernales, con maldad. Solamente decía yo, ¿por qué es que no he hecho la maldad? Es lo que yo me preguntaba. ¿Por qué no he hecho el acto? Decía yo, lo que yo estoy pensando. Pero miren, yo recuerdo que cuando llegué a esta organización, Dios cambió mi vida. Porque era un hombre incrédulo, pero eso me empezó a impactar. Porque decían, ha venido al mejor lugar. Y yo lo primero que me quedaba viendo era el lugar, ¿va? Dije yo, ¿cómo es el mejor lugar este? Era un hombre tan crítico, tan orgulloso, prepotente. ¿Sabe qué? El mejor lugar que a Dios le podemos preparar es nuestro corazón. No con 4 paredes. Yo pensaba que para que a mí me convencieran tenía que ver, óigame, ¿quién va a convencer a alguien que no se quiere convencer? Como era yo, que todo lo criticaba. Pero miren que un día me invitan a USAEL, a un seminario avanzado de entrenamiento para líderes. Hombre, dije yo, me dicen esa vez, Francisco, cuesta 350. ¿Qué? Me dicen, Francisco, me dicen en una reunión de planificación, si vos no tenés dinero, me dicen, no hombre, nosotros te lo vamos a dar porque vayas. Me tocaron el ego, dije yo, que esto me van a regalar pisto a mí. Óigame, o sea, yo era orgulloso, yo no aceptaba que me regalaran. Porque digo, si a mí me regalan, te digo, por ese regalo, ahí me van a andar para allá y para acá. Eso es lo que yo pensaba, que me compraban con un regalo. Yo era un tipo, miren, más orgulloso, como no haber. Más no sabía que aquí uno tiene que humillarse para ser bendecido. Yo no entendía eso, ¿ves? No, a mí no me dé nada. Nadie sabe por qué. Porque yo decía, esto es mío. Yo todo el tiempo decía, esto es mío. ¿Y qué? Si una vez dijeron en una reunión, fíjese Francisco, que los zapatos que te andan, me dieron, si usted se muere, me dijo, a otro le van a quedar. Pues ahí cayó la realidad. Pues esa vez
350 costaba para ir a Israel. Pues dije yo voy a pagar los 350, yo porque quiero me dar cuenta qué es ese Israel. Y sabe que fuimos a ese lugar, pagué los 350. Y yo, ¿sabe qué? Yo de regañadientes a aquel lugar. Ay, Dios mío, decía yo en mi mente, qué tonto, ¿por qué no me quedé? ¿Por qué no dije que no? Cuando llego a aquel salón. Y más que allá, miren, solo hombres, que ahí les digo, miren, habían dos que andaban, miren, del brazo, le daban para, corrían, brincaban. Dije, hasta bueno, dije yo. No, a mí no me van a sorprender con eso, decía yo. El caso que un hombre dijo ahí, cuando entramos, si usted ha venido a este lugar, dijeron, y no dispone su corazón, ha venido a perder su tiempo. Y yo, el tiempo no fuera nada, son 3 días que tengo que estar aquí, dije yo. Y 350 que voy a pagar todavía para estar en este lugar aburrido. Me puse a pensar. Pero miren, en aquel lugar empezaron a tocar unos temas. Miren, a veces uno cuando está ahí todo le cae mal. Las sillas las sentía demasiado heladas, porque eran de puro hierro. De ahí un malestar aquí en el estómago y aquí. Pero mire que empezaron unas alabanzas y yo miraba que todo el mundo, mire, danzando, solo yo con otro que estábamos ahí, mire. Lo mirábamos uno con otro, a ver quién de los dos va a competir para que nos fuera a aplaudir ahí. Y otro va a reírse, se carcajeaban. Y dije, ¿qué se ríen eso? Decía yo. Porque era un tipo amargado. Me caía mal de que estaba riendo, para que mira que estaba burlando. Miren, para no cansarle, que dijo aquel hombre, usted hoy no va a salir como entró. Y digo, ¿cómo será que voy a salir yo? Decía yo, ¿será más alto que voy a salir? ¿Será para más gordo o más flaco? ¿Más negro, más blanco? ¿Cómo será que voy a salir? Eso pensaba yo, quería ver algo como para creer. Y miren, yo recuerdo que ese día hablaron del perdón, hablaron de la empresa, la principal empresa. Y nos dicen, para ustedes, ¿cuál es la empresa principal? Lo primerito que se me vino a mí era un pequeño beneficio que tenía. La casita. Miren, era tan materialista que empecé a ver números de lo poquito que tenía. Qué desgracia, ¿va? Dijo, ¿cómo está la relación con tu esposa? ¿Cómo está la relación? Le has dicho cuánto la ama, le has dado un abrazo. Y empiezo a recordarme desde cuándo le he demostrado desprecio a mi esposa. Miren, otra de las cosas, le has dado un abrazo a tus hijos. Aplazado. Si allá les digo que en los exámenes sacaba 100%, a nivel de todos los grados, y me sentí bien, cuando aquel hombre estaba dando aquella charla, yo sentí que estaba súper aplazado. ¿Y sabe qué? Dios mío, dije yo, ¿cómo será que andan la vida estos hombres? Decía yo, porque para que estén hablando eso, decía yo, es que tienen que tener un hogar, decía yo, qué bonito de ser. Y el hombre que los estaba dando la conferencia, dijo, qué lindo el tema que está dando ese hombre. ¿Cómo de ser que tiene el hogar ese hombre? Y yo casi lloraba, pero no lloraba porque me daba pena, ¿verdad? Yo miraba otros llorando, yo no lloraba. Y más que estaba a la par de un oficial ahí, ¿ves? Todos lo quedábamos viendo así con aquel rostro, así, mire, ¿ves? Como quien dice, va a ver aquí se miraba más fuerte, con la cara. Y más que ponía otra vez, fraterno, cambia esa cara, decía otra ahí. Yo me quería salir mejor, ¿viste? Porque no perdiera. Pero quiero decirles que aquí en esta fraternidad es algo tan lindo. Que aquí uno no lo cambian las palabras, ni los libros, ni por cuánto lo quieren convencer. Porque yo me preguntaba, ¿y esto qué será? Decía yo. ¿Qué será esto? ¿A dónde lo llevan? Porque eso pensaba yo. Oígame, ¿para dónde iba yo cuando estaba en la cantina? ¿Para dónde iba yo cuando estaba fumando droga, tabaco? Y preguntando, y aquí que me estaban ofreciendo un lugar bonito. Y dije, ¿para dónde será que nos llevan? Decía yo. Como que era una gran joya que llevaban. Y miren, quiero decirles que ese día aquel hombre empezó a dar cuenta, yo empecé a entenderle el testimonio yo.
aquel hombre empieza a contar cómo había destruido su hogar, cómo había destruido cómo había hecho que la esposa abortara sus hijos. Dios mío, si yo en mi mente, ese hombre no tiene perdón de Dios, según mi mente, ¿va? Porque mandar a la mujer que abortara. Y yo que me la tiraba de macho, pero nunca tuve valor, ¿verdad? De que mi esposa abortara un hijo, nunca se me vino por la mente, ¿ves? Y miren, me di cuenta que todavía tenía algo, entonces dijeron, aprovecha tu tiempo, anda y abraza a tu esposa, dile cuánto la ama, anda, abraza a tus hijos. Cuando dicen aquello, yo me quería salir de aquel salón y venir a recomponer toda la desgracia que he hecho en décadas ya. Imagínate, mi hijo mayor ya casi con 10 años. No, hombre, Dios, que ando lejos de la verdad. Dije yo, cuando estaba ahí en aquel Sahel, dije que ando lejísimo yo de la verdad. Se siente uno, mire, lo más pequeño. Pero ese día recuerdo cuando salí de allá, fue cierto, yo no salí igual, salí feliz, con ganas de vivir. Y no salí feliz porque traía la bolsa llena de dinero. Los unos 350 lempiras los había pagado en el Sahel. Y el remate, me andaban de jalón en un carro. Cuando ese día que yo regreso del Sahel, está mi esposa en un corredorcito, en un porchecito pequeñito. Ahí estaba ella con mis 3 niños, les digo yo, esperando este gran maleante. Iba llegando con una mochilita, yo no me recuerdo qué tipo de mochila, o sería bolsa de nylon la que andaba. Pero el caso que yo llegué, gracias, digo, que el carro ya me entré a la casa. Muchos ya conocen donde yo vivo ahí en Pavimento. Mi esposa estaba pendiente, qué lindo, ¿va? Ya alguien que esté pendiente, ¿va? De uno. Y miren que ese día llegué, abracé a mi esposa, pero miren que la abracé y no le dije ninguna palabra porque no tenía palabras. Pero vi que iba a hacer el intento, lo que había visto allá. A mi hijo mayor digo abrazarlo. Miren que mi hijo le hizo así los brazos, ¿sí? Él sintió extraño, él sintió raro aquel abrazo. Lo que uno siembra, eso cosecha. Pero quiero decirles que valió la pena. Tengo 18 años. Fui 7 años presidente de ese capítulo en Copa. Empezamos, allí se fundó un capítulo a través de nosotros con mi esposa. Empecé yo con mis hijos porque dice que el primer capítulo que uno debe levantar es su familia, sus hijos. Mis hijos eran niños y ellos escribían en la capa peleta y muchas veces ellos deseaban sembrar en este sobre y yo solo los quedaba viendo. Si no tenía yo como presidente, pero para que tuvieran mis hijos, pero ellos tenían aquel anhelo. Yo me quebrantaba. ¿Sabe qué? Dios ve el esfuerzo, Él ve nuestra mente, Él ve nuestra intención y Él a través de esa humillación Él nos perdona, Él nos limpia. Miren, es maravilloso. Muchas veces yo iba a las reuniones y decían, no, pues que Dios es de negocio, decían que no es de niños. Miren, muchas veces yo quería renunciar, pero entonces decía yo, pero ¿sabe qué? Esto es de Dios. Muchas veces iba al capítulo y miraba unos 2 pelones y yo decía, Señor, ¿y por qué no? Yo le decía al Señor, ¿y por qué no terminas esto? Pues si vos tenés poder, le decía al Señor, yo en vez de decirle que llegaran más, que se eliminaran los 3 pelones que estaban allí y que se terminara ya. Es de fregar. No, hombre. A la siguiente reunión que el montón de hombres allá, ¿sabe por qué? Esto no es mío. Esto no es de nadie. Esto es de Dios. Es para Él que trabajamos. ¿Y sabe qué? Dios se manifiesta en medio de la debilidad. Por eso me gustó Fraternidad a mí. Porque me decían, ¿y dónde anda la Biblia? Mire, eso fue lo primero que yo empecé a leer. Porque decía, ¿para dónde será que nos llevan? Y empezaba a comparar lo que aquí acontece con lo que está ahí. Ahí está todo lo que nosotros, los gestos que nosotros hacemos, todo está ahí. Pero no estoy aquí yo. Les digo que llegué a esta organización de fraternidad tratando de averiguar qué era. Tengo 19 años averiguando y aquí estoy. Con mi esposa hemos ido a dar testimonio todo el país. Hemos ido internacionalmente. ¿Sabe por qué no hemos ido a las naciones? Porque hace tiempo nos han dicho, tramiten la visa para que viajen. Nos están esperando con los brazos abiertos. Pero en el nombre de Jesús ya tenemos esa visa. Quiero decirles que aquella niña que no podía nacer, el 10 de mayo regresa de una de las ciudades más importantes de Francia. ¿Sabe que ella se graduó en la Universidad Autónoma de Honduras?
con excelencia académica, y eso la hizo que ella llegó ir a esa nación. Y mi hija sabe que ella está ahí porque Dios es el que la tiene en ese lugar. Mi hijo mayor viajó para Los Ángeles, mis 2 hijos están en Los Ángeles, California. Miren, mi hijo mayor tenía un trabajo, ¿sabe qué? Como yo a mis hijos les enseñé a trabajar, ¿va? Porque era orgulloso. Dije yo, mis hijos así van a hacer plata en Estados Unidos, y empiezan a tener un trabajo. Mire que mis hijos les pagaban, les daban, ¿sabe? Caían bien, vaya, tengan. Además del trabajo, les daban buenas propinas. No, hombre. Pero ¿sabe qué? Mi hijo también se equivocó allá. Pero yo le decía, Señor, ábrele puertas grandes a mi hijo, ábrele puertas, que yo pensé que fuera mi hijo un gran empresario y que hiciera tanta plata. No, la oportunidad que le dio es que un día se le paró un varón y lo llevó a una iglesia, a mi hijo, después de tener un accidente. Pero Dios lo guardó. ¿Sabe qué? Mi hijo es un predicador en las calles de Los Ángeles, California. Mi hijo renunció a su trabajo bien remunerado. Ahí compró una casa donde yo vivo. Dijo, papi, váyanse para allá, vayan a vivir allá. No, hijo, le digo, si no nosotros ni arreglar la mía, continuamos que me voy para otra. Miren, mi hijo, así me dice, mi hijo viene a tiempo completo. Pero ¿sabe qué? Mi hijo emprendió un negocio en Estados Unidos también, porque yo le enseñé a trabajar. Él tiene un negocio en Estados Unidos. Él está casado con la muchacha que administra las alabanzas en la iglesia. Y quiero decirles, tengo 48 años. Y decían, miren, ya mi hijo, yo voy a ver por primera vez ya el fruto. Y ya me van a hacer abuelo, muy pronto. Un par de veces y ya soy abuelo prácticamente. Mi hijo, el que le sigue, mire, mi hijo, él está asistiendo al capítulo donde se fundó la fraternidad en Los Ángeles, California. Mire qué privilegio. Yo decía, ¿a dónde será eso? ¿Y cuándo puedo ir yo? Imagínense, mi hijo ya está asistiendo allá con su esposa a un capítulo. Miren, ¿cómo le podemos pagar al Señor nosotros? ¿Cómo le vamos a pagar? Jamás. Yo aquí lo único que vine buscando la fraternidad, ¿sabe qué vine buscando? La salvación. Porque decía yo, ¿qué me sirve aquella iglesia bien bonita? Decía yo, y había algo que me reprochaba. Iba de la otra, siquiera se me perdonaba los pecados. Yo sabía que el único que tenía potestad de perdonarme los pecados era Dios. Y cuando yo un día andaba repartiendo esas papeletas, yo me quebrantaba. Y en medio de mi quebranto, en mi mente yo le decía al Señor, perdóname ese pecado, Señor. Porque yo pensé que tenía pecados que no tenían perdón. Y no era beber, no era drogarme, no era fumar. Hay pecados que uno piensa que va para el infierno. Pero yo quiero decirles que para Dios no es nada imposible. Miren, tengo tanto que contarles, pero yo les voy a decir que el milagro, si el Señor me sanó de alcoholismo de 19 años, 18 años, me sanó de tabaquismo, me sanó de un insomnio que yo no podía dormir. Me decían, Francisco, cómprese un perro para que lo cuide. ¿Sí sabe qué decía yo? ¿Con qué contestaba yo? ¿Y qué más perro que yo? Óigame, si nosotros no somos perros, somos hijos de Dios. Cuando hacemos una oración y aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, ya somos hijos de Él. No somos cualquier cosa. No somos bestias como me lo dijeron a mí. A veces jugando fútbol, pegaba golpes, me decían, bestia, me decían. Porque así me comportaba yo. Pero ¿sabe qué? No somos eso. Somos hijos de Dios. Ahí donde está yo les invito. ¿Sabe que yo le pedí perdón a mi madre? Nos abrazamos. Es una alegría ir a ver a mi mamá. Yo quiero decir que no es que pase todos los días. Pero ¿sabe qué? Hoy oramos por nuestra familia. Miren, Cochran ya tiene hasta un saelista ya. Yo llegué al nivel de capacitación. ¿Cuándo pensé yo que iba a manejar una computadora? Podemos manejar una computadora, elaborar una conferencia. Y esperamos que un día podamos volver a reincorporarnos. Ahí donde está yo les invito que hagamos una oración. A mí me sanó de gastritis, me sanó de sinusitis y me regaló la alegría. Me fue fuera la tristeza. ¿Sabe qué? Yo ahora soy agricultor, soy constructor, soy motocerrista, soy soldador. ¿Qué es lo que no hacemos? Dios nos ha regalado todo eso. Pero lo más importante es trabajar para el reino de Dios. Amén. Buscar el reino de Dios, justicia y todo lo demás, vendrá por añadidura. Hagamos la oración, repitámosla aquí con voz audible. ¿Y sabe qué otra cosa aprendí? A sembrar aquí. A sembrar. A mí me caía mal cuando presentaban esto, ¿no? Pero ¿sabe qué? Cuando iba a la cantina, le digo, démele una a él. A todos estaban aquí, démele una a cada uno de ellos ahí. Repartiendo lo que no era mío, lo que era de mis hijos. Pero muchas veces, cuando nos hablan de esto, miren, ya estuvo que ahí está el negocio.
Y un día entendí que esto hay que hacerlo para Dios, no para el hombre. Dios es el dueño del oro y de la plata. Aquí aprendí a escribir por el alcoholismo, por mi gastritis, por recuperar mi familia. Ahora mi hijo mayor me dice, papi, lo amo. Todos los días tenemos comunicación. Ahí donde está, yo les invito que hagamos esta oración, repítanla con fe y digan, Padre Celestial, Padre Celestial, en esta noche reconozco que he pecado, pero hoy me me arrepiento arrepiento y te pido perdón. y te pido perdón. Hoy Hoy recibo recibo a tu Hijo a tu Hijo Jesús Jesús como mi Señor como mi Señor y suficiente y suficiente Salvador Salvador de mi vida. de mi vida. Amén. Amén. Este es mi testimonio y que sea para la honra y gloria del Padre Celestial. Muchas gracias. Bueno, eso es lo que Dios hace en nuestras vidas y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo, ¿verdad? No le llevemos duda, ¿verdad? Porque por medio de la fe es que hay los milagros. Y para ello, pues, vamos a pasar a otro punto como es, ¿verdad? Las papeletas, ¿verdad? Que ahí escríbale lo imposible para usted, pero para Dios no hay nada imposible. Lo fácil hágalo usted, ¿verdad? Como lo dijo el fraterno ahí, ¿verdad? Es como... Luego pues vamos a los que están conectados ahí o en el transcurso de las transmisiones se conecten, lleven a su mente las peticiones, ¿verdad? Y luego el testimonio va a ser una oración general, ¿verdad? Tanto por los que están conectados ahí como lo que escribieron acá, ¿verdad? En esas papeletas, ¿verdad? Luego, pues, de que nosotros aquí escribimos las peticiones, ¿verdad? Las peticiones de oración. Luego estas papeletas nosotros las quemamos. Aquí nadie puede ver nada de lo que usted escribe. Este es un trato de usted con Dios, ¿verdad? Ahí escríbale y el fraterno Francisco Argueta va a orar por esas peticiones que salen de lo más profundo de su corazón. Y en el sobre, pues esto, como dijo él, ¿verdad? Lo ocupamos. Dios no ocupa dinero. Lo que ocupamos no somos nosotros para enviar gente al Sahel, para compra de papelería, para compra de material y equipo y para cosas del capítulo, ¿verdad? Que necesitamos para las reuniones, ¿verdad? Escriba ahí con tranquilidad, ¿verdad? Lleve lo de la plataforma a su mente, o si puede escribirlo ahí en sus archivos de WhatsApp, ¿verdad? En un papelito, ¿verdad? Dios ya sabe lo que le vamos a pedir desde antes, ¿verdad? Él ya sabe nuestros anhelos, nuestros deseos, y como dijo en su testimonio fraterno, recibir primeramente a Él y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, tranquilos, despacio.
Recuerden también que están invitados para el ayuno de mañana en el salón de la colonia Melgar, ¿verdad? A las 8 de la mañana. Aquí nos vamos a reunir nosotros y vamos a salir de acá, ¿verdad? Un saludo a Denis Cardona ahí hasta España, que estuvo ahí con nosotros, ¿verdad? Aquí en el capítulo, ¿verdad? Y sí, vamos a orar ahí, va a orar el fraterno aquí. Denis Cardona se llama, para que lo... Ahí lo vamos. Iván Cardona, sí, Wilson Flores también y Julia Argueta, que están conectados ahí. Y más está conectado, vamos a ver. Ronnie Reyes, ¿verdad? Me avisa ahí, amigo. Por Wilson Flores, Iván Cardona y Julia Argueta están pidiendo oración. Y me avisa ahí. Ya. Bueno, pues vamos a ponerlos en referencia a nuestro Padre Celestial, porque es a Él que le vamos a presentar esta noche esta petición que cada uno de ustedes ha escrito ahí en esa papeleta, y también por la siembra, porque la palabra dice que el que siembra cosecha. Yo había sembrado rechazo en mi hijo y yo no estaba cosechando, pero cuando nosotros sembramos amor, amor vamos a recibir. Y el amor perfecto es el amor de Jesús. Y ese es el regalo que usted ya recibió esta noche. Ahora vamos a presentar, cierren sus ojitos. Gracias, Papito Dios, por este privilegio, Señor, que tú nos has dado de estar esta noche acá, reunidos. Y sabemos que regalos hay para todos. Tú no haces excepción de persona. Todo aquel que te pide, tú le das. Yo sé que aquí te han pedido por sabiduría, te han pedido, Señor, por perdón, te han pedido, Señor Jesús, por que tú les des esa oportunidad de empleo.
por todo, Señor. Para ti, tú eres un Dios incalculable, eres rico en misericordia. Pedid, dice, y se os dará, tocad y se os abrirá. Yo sé que hoy han tocado a Dios con su humillación. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, oramos por este precioso capítulo, Señor, de varones, de jóvenes, que sigan adelante, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Vienen cosas grandes, porque esto es de Dios. Esto es de Dios. El que multiplica es Dios. En una ocasión había una cantidad muy grande de mujeres y niños y no gustaba, Señor. Pero tú levantaste aquella canasta, Señor, hacia el cielo y diste gracias. Y aquellos panes y aquellos peces se multiplicaron, que hasta sobraron 12 canastos. Sobreabundó la comida. Tú eres un Dios del imposible, que abundas donde no hay. Y hoy venimos orando, Señor, en este lugar, y declaramos esa palabra, Señor. Que tú, Señor, dice tu palabra, vas a poner una levadura nueva en cada joven, en cada hombre en este lugar. Hoy, Señor, les pones alegría, gozo, Señor. Hoy les pones bendición en sus manos. Hoy les das sabiduría, Señor. Hoy se presentan nuevas oportunidades, una nueva visión en su vida, Padre Celestial. Tú marcas un antes y un después en estos varones, papá. Sus vidas nunca más serán igual, como era un hombre incrédulo, pero realmente que es cierto. Mi vida nunca más volvió a ser igual hace 18, 19 años. Gracias, Padre. Oramos por este capítulo. Oramos, Señor, por esas personas que han pedido oración desde esos países, Señor. Para ti no hay barreras. Una sola palabra basta para sanar por la fe de estos varones que están en ese lugar. Guárdalos, cúbrelos, Señor. Dales fe y que sigan adelante. Sin fe es imposible agradar a Dios. En el nombre de Jesús, Señor, concede los anhelos. Su petición, no sé cuál será. ¿Será que no tienen empleo? ¿Será problemas familiares? Lo que sea, tú lo vas a poner en su orden. Así como tú un día restauraste mi matrimonio con mi esposa, que ahora le puedo decir esposa. Antes le decía esta o aquella, ahora le puedo decir mi esposa. Ahora ella me puede ver aquí a través de las redes sociales y sabe que es real. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por la familia, restauración de hogares. Tú devuelves el corazón de los hijos hacia los padres y el de los padres hacia los hijos. En el nombre de Jesús oramos por esta ciudad de Barcala, por todos los alrededores. Y que la cosecha, Señor, manda obreros que se comprometan. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Amén. Muchas gracias por esa preciosa oración, ¿verdad? Fraterno, gracias a los que estuvieron conectados ahí en Facebook Live. Pues no sin antes, pues siempre seguirles invitando para mañana, ¿verdad? Al ayuno, ¿verdad? Entonces pueden ahí contactarse con Oscar Velázquez, el que quiera ir mañana, ¿verdad? Vamos a ir a las 7:30 de la mañana de aquí, de la sede, ¿verdad? Entonces ahí con Oscar Velázquez lo vamos a dar encargado ahí, ¿verdad? Si alguien quiere ir. Y pues el fraterno está autorizado para que si alguien quiere una oración especial, pues que pase con él ahí, ¿verdad? Ahí hay un lugar especial para que alguien, si quiere oración, pues puede pasar. Por lo demás, pues lo esperamos el siguiente evento, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Gracias por los que estuvieron conectados ahí por Facebook Live. Gracias a todos los que vinieron. Y por primera vez, que no sea la primera vez, ¿verdad? Siempre los invitamos los sábados, ¿verdad? A la misma hora, 6:30. Y pues como les digo, si alguien desea pasar a oración, pues ahí está el fraterno. Bendiciones.